Bien, colegas, buenas tardes a cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial de su humilde servidor, el profesor Reimer Basilio, director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Colegas, no es habitual nuestro horario de hoy día, pero como tuvimos que reprogramar nuestra clase el viernes, hoy día trabajamos. Gracias por la comprensión a cada uno de ustedes y con la predisposición del profesor Crispín. Eh, Creo, después de haber reiniciado este último proceso de un mes en nuestra primera clase con el profesor Crispín, entonces a quienes no lo conocen, él es parte del staff de capacitadores de nuestra institución, con amplia trayectoria. Prácticamente hemos iniciado la institución con él porque venimos trabajando desde 2021. Entonces, eh, van a tener seguramente la oportunidad de conocerlo. Por ahora voy a dar pase al profesor Crispín para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Pero a ustedes, colegas, quiero pedirles que lo recibamos con fuertes palmas virtuales y desearles muchos éxitos y que disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo. Profesor Crispín, buenas tardes y bienvenido una vez más al Centro de Alto Rendimiento Docente. Buenas tardes, maestro Reimer. Buenas tardes, estimados colegas. El día de hoy vamos a un poco conversar, vamos a repasar lo que implica el currículum nacional de la educación básica, las competencias. Bueno, me han encargado de orientar sobre cómo resolver casos referidos a las competencias del área personal social. Entonces, vamos a tener un pequeño repaso 15 a 20 minutos sobre lo que implica el currículum nacional, o sea, es como unas pastillitas, y luego vamos a resolver en la mayor parte del tiempo casos en la que ustedes van a analizar, van a brindar su respuesta, y luego vamos a analizar uno por uno las alternativas y vamos a llegar pues a la respuesta correcta. Y vamos a explicar por qué es la respuesta correcta. Entonces, sin más tiempo, permítanme presentar pantalla. Vamos a apagar ¿cómo se llama esto? El video para que no interfiera. Y bien, estimados colegas, seguramente ustedes también son parte ya de este proceso de cambio, de transición de un currículum que venía rigiendo a la educación peruana, orientado principalmente a los contenidos, a las temáticas, a las áreas, a las asignaturas. Pero el mundo actual, las necesidades, las demandas de este siglo exigen pues ya eh, la memorización o la repetición de contenidos, de temas, de conocimientos, sino más bien implica el desarrollo de competencias. Entonces vamos a ver algunas definiciones claves sobre qué es competencia. Tenemos que entender la verdadera dimensión de decir qué es competencia, porque si no, vamos a caer en el error de pensar de que nuestra misión es desarrollar diversos temas y eso con otro nombre le hemos cambiado por competencias. Entonces, eso es lo que vamos a hoy a precisar un poco en qué consiste pues un currículum por competencias, en la que nos demanda a los maestros mediar, orientar, facilitar para el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, allí dice que la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Esa definición parece sencilla, pero necesita un poco explicarlo, analizarlo en detalle, por cuando dice que la competencia se define como una facultad que tiene una persona,
estamos diciendo que la competencia le pertenece al estudiante, nace con el estudiante. Entonces, antes de ingresar a la escolaridad, los niños, la persona empieza a desarrollar competencias. Les vamos a solicitar, colegas, por favor, los micrófonos, el uso responsable y pertinente de los micrófonos, colegas. Si entramos y no estamos participando, entonces hay que desactivar el micrófono para no interferir. Esos son también reglas básicas de competencias digitales que nosotros tenemos que desarrollar día a día. Entonces decíamos que la competencia es una facultad de la persona, o sea, nace con la persona y se desarrolla desde el minuto 1 o del segundo 1 del nacimiento. Por lo tanto, lo que corresponde al maestro ya no es enseñar, ya no es darle contenidos, sino generar condiciones para presentar retos, desafíos, e enfrentar a problemáticas de su entorno para que pueda pues desarrollar cada una de las competencias que están establecidas en el currículum nacional. Y dice, ¿en qué consiste? Consiste en combinar un conjunto de capacidades. Esto implica que vamos a utilizar todas las facultades que tiene la persona para poder lograr pues un propósito específico. O sea, vamos a utilizar conocimientos, vamos a utilizar habilidades, vamos a utilizar actitudes, pero no de manera aislada, sino de manera combinada para lograr un propósito específico. No un propósito así de manera general, bueno, una aproximación, sino tiene propósito es específico en un contexto, en una situación determinada, no se hace también en la imaginación, en la subjetividad, sino que se tiene que aplicar en una situación determinada, actuando de manera pertinente. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos de que respondemos efectivamente a la problemática y con sentido ético. Cuando hablamos de sentido ético, ya nos estamos refiriendo a los valores humanos orientados pues al bienestar de la persona y de la sociedad. Entonces por ahí vamos a encontrar el valor de la justicia, la solidaridad, la, la honestidad, la responsabilidad, etc. Entonces, esto es la competencia, facultad humana que consiste en combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito específico en un contexto y actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, según esta definición, lo que corresponde a los maestros es pues enfrentar al estudiante, facilitar a los estudiantes los retos, los problemas de la realidad del entorno para poder solucionar y en ese proceso de solucionar un problema, nuestros estudiantes van a ir desarrollando competencias. Entonces, tampoco se contrapone a los conocimientos o a los contenidos, porque una de las capacidades también son los conocimientos, los contenidos, la información que tenemos que utilizar, pero ya no de manera mecánica para repetirlo en un examen, sino para aplicar a una situación y resolver un problema. Entonces, eso quisiera pues que quede claro. En otra parte del currículum también vamos a encontrar la información que dice, ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolver. Entonces, ser competente significa que vamos a evaluar la situación que vamos a afrontar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué alternativas podemos plantear? Porque un problema no tiene una sola solución o una sola forma de solucionarlo,
sino tiene muchas formas de solucionar. Entonces el estudiante va a identificar todas estas posibilidades, de las cuales va a elegir pues el más pertinente, el más ético, etc. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee. Entonces vamos a hacer también un recuento intrapersonal, ¿no? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué habilidades? ¿Qué actitudes tengo? Y posee y que están disponibles también en el entorno. Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Entonces, aquí el estudiante va, por eso es que hoy en día se valoriza mucho la toma de decisiones, la autonomía, la autorregulación, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso está directamente relacionado pues con el desarrollo de competencias. Entonces, esta información quería compartir rápidamente con ustedes. Y allí hay una información un poco más concreta, ¿no? Dice, ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Un ejemplo, seguramente ustedes, vamos a poner como un ejemplo, ser competente en el fútbol. ¿Ya? Vamos a tomar como ejemplo a un futbolista. El futbolista seguramente tiene que tener habilidades para manejar el balón con el pie, ¿ya? Llevar, conducir, driblear, ¿cómo se dice? Amortiguar, parar la pelota, pasar, etcétera, ¿no? Habilidades del pie con la pelota. Eso puede ser una capacidad. La otra capacidad puede ser, por ejemplo, el conocimiento que tiene sobre las normas del juego. O sea, cuándo es posición adelantada, cuándo es penal, cuándo es infracción, cuándo es posición adelantada, de dónde es, cuándo se genera el gol y cómo se gana el partido, etcétera, ¿no? Un conocimiento cabal de todas las reglas del juego. Otra capacidad podría ser, por ejemplo, la actitud y la responsabilidad que tiene el futbolista para entrenar, para su alimentación, etc. Entonces, decimos que una persona o el futbolista es competente cuando él combina todas estas capacidades y logra un propósito específico, por ejemplo, integrar un equipo, afrontar una eliminatoria y, por decir, clasificar al mundial. Eso podría demostrar que el jugador es competente. Pero dice, no es demostrar por separado cada una de las capacidades, porque este jugador tal vez es muy bueno en el dominio de la pelota. Por otro lado, seguramente también conoce, pero la competencia implica que cuando vaya a afrontar un reto, un desafío, un encuentro con otra selección, allí tiene que combinar los conocimientos que tiene sobre las reglas del juego, las actitudes que tiene y las habilidades que tiene para resolver un o lograr un propósito específico. En este caso, ganar el partido de fútbol y clasificar al mundial o ganar un campeonato, ¿no? Ese sería el propósito específico. Y con sentido ético, que implica que no hay que hacer trampa, por ejemplo, no puede inyectarse sustancias tóxicas. Muchos jugadores, por ejemplo, han pasado antidoping y han resultado positivo, entonces allí ya no hay sentido ético, ¿no? O tal vez adulterar la edad, que también ha pasado con muchos jugadores. Entonces, la competencia implica lograr un propósito específico y también ver pues la parte ética de los valores, ¿no? Que esté orientado al bien común y a los valores pues éticos que van a orientar el buen vivir de la sociedad. Entonces, eso queríamos explicar rápidamente y luego vamos un minutito, a ver.
Luego vamos a pasar al área de personal social. Buenas tardes con todos. Un mensajito. Ya. Cuando ya vamos al área de personal social, vamos a encontrar pues de que el área de personal social es un área muy importante, es un organizador del currículum que va a agrupar un conjunto de competencias. Eso no significa que las competencias le pertenecen al área. Acabamos de decir que la competencia es una facultad de la persona, le corresponde a la persona, no a un área, a un contenido, ¿no? Sino que el área de personal social es un organizador del currículum nada más. Entonces, para lograr el perfil de egreso, necesitamos combinar o desarrollar estas 5 competencias. Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Entonces, vamos a analizar el día de hoy solo una de ellas. O perdón, antes vamos a analizar el enfoque que orienta al desarrollo de estas 5 competencias. El enfoque que orienta pues estas 5 competencias organizados en el área personal social es el enfoque de desarrollo personal y ciudadanía activa. Y vamos a ver muy rápidamente en qué consiste. ¿Ya? El enfoque de desarrollo personal se refiere a que o enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a construirse como personas, alcanzando el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se dan a lo largo de la vida. Entonces, acá se asume el enfoque de, de que había 2 enfoques muy grandes y antiguos en cuanto a la educación, que decía educare y educere, ¿no? 2 palabras latinas. Y los dos tenían significados opuestos. Educare significa sacar de adentro hacia afuera. Eso implicaba que el niño nace con todas sus potencialidades, con todo lo que necesita es solamente desarrollar, brindar las condiciones para que vaya desarrollando ese potencial. Y cuando decimos educere, venía pues la orientación de que la educación iba en sentido contrario, ¿no? Iba de afuera, del exterior, hacia la persona para llenar los vacíos que tenía, ¿no? Por ejemplo, Rousseau planteaba, ¿no? Que el hombre nace como una tabla rasa, blanca, ¿no? Y ahí la sociedad lo corrompía, lo llenaba de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros enfocamos el, el enfoque de desarrollo personal, estamos asumiendo de que el niño, la persona, nace con todas sus facultades, con todas sus potencialidades. Lo que hay que hacer es construir, desarrollar al máximo esas potencialidades, ya sea del aspecto cognitivo, ya sea del aspecto biológico, del aspecto afectivo, del aspecto comportamental, social, etcétera, que se va a dar pues desde el inicio y durante todo el largo de la vida. Eso es uno de los enfoques básicos que tenemos que nosotros ver cuando desarrollamos las competencias de personal social y esto se tiene que expresar en todas nuestras programaciones y también cuando nosotros desarrollamos las actividades de aprendizaje. Y el otro enfoque es la ciudadanía activa. Esto implica que el ser humano, como un ser social, necesita pues construir su ciudadanía, que es que es un proceso de construcción permanente, por lo que la persona se va constituyendo como sujeto de derechos y responsabilidades.
Entonces, la ciudadanía, vamos a ver de que la persona se construya como sujeto de derecho y responsabilidad y va desarrollando sentido de pertenencia a una comunidad. El ciudadano y ciudadana se comprometen desde una reflexión autónoma y crítica con la construcción de una sociedad más justa, de respeto, de valoración de la diversidad social y cultural. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía activa, hablamos en la construcción de esa noción que tiene que tener la persona humana de pertenecer a una sociedad y allí va prácticamente ejercer sus derechos y también va a cumplir sus deberes y responsabilidades. Cuando ejerce su derecho y cumple sus deberes y responsabilidades, va a haber una convivencia armoniosa. Vamos a construir una sociedad más justa, una sociedad de respeto y de valoración de la diversidad social y cultural. Nosotros sabemos que nuestro país es un país mega diverso en todos los aspectos, ¿ya? De la biodiversidad biológica, biodiversidad cultural, étnica, lingüística, etcétera. Por lo tanto, necesitamos construir una sociedad que valore esa diversidad, respete esa diversidad y sobre ello vamos a construir pues una sociedad más justa, más democrática, más inclusiva y donde haya pues un bienestar general para todos. Eso implica el enfoque de estas competencias del área personal social que significa ciudadanía activa. El día de hoy vamos a un poco revisar, ahora vamos a ver, ya, una competencia, ¿ya? Solo una, perdón. La competencia construye su identidad. Cuando nosotros hablamos de que el estudiante construye su identidad, estamos refiriéndonos que el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar. O sea, primero, para nosotros valorar, amar lo que tenemos dentro de la persona humana o lo que somos como persona humana, primero hay que conocer, porque nadie puede amar, nadie puede valorar algo que desconoce. Entonces, la primera parte en esta competencia es que el estudiante tiene que conocer y valorar su cuerpo, su forma de sentir, sus emociones, su forma de pensar y de actuar, desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, porque en las familias hay cierta identidad histórica, ¿no? Por ejemplo, los afrodescendientes tienen una identidad histórica. Ellos vinieron de otros países, de otros continentes, se instalaron y tienen ya una trayectoria histórica. Tienen también ya su cultura establecida, su música, sus costumbres, sus tradiciones, sus festividades, etcétera. Étnica, ¿no? Por ejemplo, los ashaninkas, los aymaras, los quechuas, tienen también una identidad que los define. O esta identidad también puede ser social o sexual, cultural, de género, ambiental, entre otros. Entonces, esta, este conocimiento y valoración que tiene la persona para que pueda desarrollar al máximo todo su potencial y que pueda interactuar con otras personas sin estereotipos, sin prejuicios y que pueda desarrollarse y ayudar a desarrollarse a los demás, entonces estamos construyendo la identidad. Para lograr esta competencia se tiene que movilizar 4 capacidades. Decíamos que la competencia es cuando se combinan las capacidades y resuelven un problema o logran un propósito específico con pertinencia y con sentido ético. Entonces, cuando hablamos construye su identidad, vamos a observar 4 capacidades. El primero, se valora a sí mismo. ¿Cuándo se va a valorar a sí mismo? Cuando se conoce, primeramente, su cuerpo, su estado emocional, su afectividad, su pertenencia étnica, su identidad familiar,
escolar, comunal, etc. Y tiene que conocer sus características, sus cualidades, sus limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es. O sea, cada persona tenemos pues potencialidades, ¿no? Tenemos habilidades tal vez innatas para la música, algunos para el deporte, otros para las matemáticas, otros para la lingüística, ¿no? Son potencialidades. Pero también tenemos limitaciones. Algunos no somos muy buenos, por ejemplo, para comunicarse con los demás. Otros tal vez tenemos limitaciones para las matemáticas, otros tenemos limitaciones tal vez para la música. Entonces, ¿para qué vamos a conocer nuestras potencialidades y limitaciones y cualidades? Para poder desarrollarlos. Si tenemos limitaciones, nos plantearemos retos. Si yo no soy bueno dibujando, identifico mi limitación y luego me planteo un reto, un desafío. Y luego voy a ir mejorando. Naturalmente, cuando nosotros nos planteamos algún reto y lo vamos practicando, vamos a ir mejorando, ¿no? Tal vez tengo muy mala letra, no se entiende. Entonces, yo tengo que identificar primero mi limitación para luego ir desarrollando algunas estrategias para mejorar. Y si tengo potencialidades, ni qué decir, ¿no? Tengo que fortalecerlo aún más. Entonces, a eso se refiere, se valora a sí mismo. Luego viene la capacidad, autorregula sus emociones. Entonces, las emociones dice ahí, reconoce y toma conciencia de sus emociones. Igual, las emociones es parte de nuestra naturaleza. Todas las personas tenemos emociones, porque son reacciones físicos psicológicas que se da frente a un estímulo o frente a un hecho que ocurre, ¿no? Todos, por ejemplo, sentimos enojo, sentimos tristeza, alegría, asco, miedo, sorpresa, etcétera, ¿no? Hay un autor que define a las emociones básicas en seis, ¿no? Seis emociones básicas, pero por lo menos debemos conocer esas, ¿no? Y hay otros que definen más cantidad de emociones, que es la combinación de las emociones básicas, ¿no? Entonces, primeramente, para autorregular hay que identificar las emociones. Luego, aceptar, expresarlas de manera adecuada. Si yo tengo miedo, por ejemplo, tengo que expresar esa mi emoción, porque es natural, pero de manera adecuada. Si yo me asusté, por ejemplo, porque hubo un movimiento telúrico y tal vez pisé a todo el mundo y salí por la puerta, entonces tengo que manejar mi miedo. ¿Es bueno salir rápido? Sí, pero respetando, tal vez acompañando a todos los compañeros, ¿no? Sin perjudicar a nadie. También nos dice que en esto influye los patrones culturales diversos y las consecuencias, ¿no? Ello permite regular su comportamiento en favor de su bienestar y el de los demás. Regular las emociones, estimados colegas, hoy en día es una necesidad grandiosa porque hay muchos problemas en la sociedad por precisamente no hemos desarrollado esta capacidad o esta forma de desarrollar la competencia, construir su identidad y lo hemos dejado pues nuestras emociones a un lado, porque en el enfoque tradicional del currículum no se visualizaba esta parte, ¿no? De nuestro ser, ¿no? Las emociones. Nadie tomaba en cuenta, solamente los contenidos, las materias, las asignaturas, etc. Entonces, no hemos aprendido o no hemos identificado, por último, qué emociones sentimos en determinadas circunstancias. Y si no conocemos, no podemos expresarlo de manera adecuada y no podemos gestionarla para favorecer nuestro bienestar y el de los demás. Entonces, a veces perjudicamos a nosotros mismos y perjudicamos también a los demás porque no estamos autorregulando nuestras emociones. Luego viene, reflexiona y argumenta éticamente. Aquí nosotros tenemos que ver pues la parte ética que es el conjunto de valores que tiene que cada persona analizar, reflexionar y asumir
Los valores éticos son universales, no tiene nada que ver con las costumbres, la aceptación social. Por ejemplo, el valor de la justicia, ¿no? Es un valor universal que rige en cualquier cultura, en cualquier país. El valor de la solidaridad, ¿no? Para apoyar a la gente, a las personas que lo necesitan o están en una situación complicada, ¿no? Tal vez ha sucedido un desastre natural o artificial, ¿no? Alguien ha sufrido un incendio, entonces la acción de solidarizarse con las personas que lo necesitan también es un valor universal. Entonces, para ello, nuestros estudiantes van a reflexionar y argumentar éticamente, van a analizar, van a poner en tela de juicio valores, van a comparar, van a ver las causas, las consecuencias de una u otra forma de actuar y luego ellos van a tomar decisiones. Eso implica, entonces acá más o menos vamos a ver también dilemas morales, ¿no? Si hago esto, perjudico acá. Y si hago el otro, perjudico al primero. Entonces, para tomar una decisión en un dilema moral, hay que analizarlo en detalle y luego pues hay que tomar la mejor decisión, ¿no? Donde haya menos perjuicio a nosotros mismos y también a la sociedad. Y la otra capacidad dice, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Entonces acá también va a construir su identidad sexual, ¿no? ¿Es varón o es mujer? Y luego va a tomar conciencia de sí mismo como hombre o como mujer a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo. Si es mujer, se valora, se quiere, se ama, se respeta como mujer. Y si es varón, igual. Tiene que identificar su cuerpo, sus características que lo identifican como hombre y tiene que valorar y aceptarse. Supone también establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres. Si bien es cierto, físicamente podemos ser diferentes, pero en cuestión de derechos y en cuestión de oportunidades y en el cumplimiento de deberes, somos iguales. Entonces, eso también hay que ir construyendo pues en esta capacidad. Así como las relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. Hoy en día, por ejemplo, escuchamos muchos casos de feminicidio, ¿no? Donde el varón tiene a una novia y la novia termina y decide ya no continuar la relación y el hombre va y lo mata. ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos entendiendo esa o no se ha desarrollado esta capacidad de establecer relaciones de igualdad. El hombre o la mujer tiene la libertad de decidir establecer una relación o terminar una relación. Y cada uno tiene sus deberes y sus responsabilidades y nosotros no tenemos por qué exigir o obligar a alguien a algo que no está de acuerdo, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que también desarrollar capacidades de una convivencia afectiva, armoniosa y libre de violencia. Si hay conflictos, siempre es bueno resolverlo de manera pacífica y creativa. Siempre habrá alternativas que pueda implementarse para resolver un conflicto. Entonces, la competencia construye su identidad implica la combinación de estas cuatro capacidades para resolver problemas concretos, desafíos que va a presentarse en su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando los estudiantes van a enfrentar un campeonato deportivo interno, entonces eso es una situación en la que ellos van a poner en juego si se valora a sí mismo, si autorregula sus emociones, si reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Entonces, allí va a poner en juego esa combinación y va pues construir su identidad, va a desarrollar su potencial, tal vez futbolístico, artístico, intelectual, lingüístico, etcétera. Eso es, en resumen, lo que nosotros tenemos que entender sobre construye su identidad. Ahora vamos a ver
Vamos a pasar a analizar casos, ¿no? Esta parte nos interesa porque esto vamos a aplicar a los casos para resolver casos concretos, pues, ya. Entonces, acá hemos seleccionado algunos casos y nosotros vamos a ir analizando con qué competencias se relaciona, eh, cuál es el enfoque podríamos aplicar y también hay que tener muy en cuenta el enfoque curricular, ¿no? Por competencias. Cuando nosotros encontramos un caso, va a estar relacionado definitivamente con una competencia. Muy bien, vamos a invitar a algún colega, compañero, para que pueda lecturarnos en voz alta y los demás seguimos también la lectura. Luego vamos a analizar la pregunta y vamos a responder a través del chat y luego analizamos la respuesta. Voy a invitar a un colega, Hola, por favor, Leo. alguien Buenas noches. con la lectura. Buenas noches. Voy a leer, Adelante, por favor. maestra, adelante. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de sexto grado reflexionen éticamente a partir de la siguiente situación hipotética. Francisco y Luis son hermanos. Francisco es parte del equipo de balonmano y hoy ha tenido un entrenamiento largo porque mañana tiene un partido muy importante. Al llegar a casa, a pesar de tener prohibido jugar con la pelota en la sala, Francisco ha entrado jugando con la pelota y ha roto una ventana. Luis, a quien su mamá había encargado la casa, se acerca por el ruido y se entera de todo lo ocurrido. Francisco le pide que no se lo cuente a su mamá, porque ella le dijo que si jugaba con la pelota dentro de la casa, le prohibiría ir a jugar una semana. Luis sabe que, si dice la verdad, Francisco no podrá ir a jugar el partido al día siguiente. Por otra parte, piensa que, si no dice la verdad, tendrá que ser él quien asuma la responsabilidad por lo ocurrido. Continuamos. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada? A. Pedirles que individualmente anoten qué debería hacer Luis. Luego, en pareja, solicitarles que elaboren un cuadro de doble entrada en el que comparen las consecuencias de contar lo ocurrido con las de no hacerlo. A partir de esto, proponerles que expliquen por qué podría ser válido elegir contar o no lo ocurrido. Finalmente, indicarles que vuelvan a revisar su decisión inicial. B. Pedirles que, en equipos, escriban las principales razones por las que se debería elegir la fraternidad como un valor importante para tomar una decisión. Luego, solicitar a cada equipo que presenten las razones que han planteado. A partir de esto, sintetizar en plenaria las razones en las que los equipos han coincidido. Finalmente, preguntarles cuáles son las desventajas de delatar a Francisco. C. Pedirles que, en parejas, redacten un diálogo entre Luis y Francisco en el que el primero convenza al segundo de asumir su responsabilidad en lo ocurrido. Luego, solicitarles que representen el diálogo frente a sus compañeros. A partir de esto, evaluar en plenaria cuál de todos los diálogos resultó ser más convincente y por qué. Finalmente, reflexionar sobre el sentido de haber realizado estos diálogos. Muchas gracias, maestra. Bien, teníamos un dilema moral, ¿no? Ocurrió algo y dice, Luis está en un dilema, pues, entre la espada y la pared, ¿no? Si dice la verdad, su mamá lo sancionará a su hermano y no podrá jugar un partido muy importante que tiene previsto, pues, en esos días. Y si no dice la verdad, entonces favorecerá
a su hermano, pero tendrá que asumir las consecuencias él, porque él es el encargado, pues, de velar por el cuidado de la casa. Entonces, frente a esta situación, el docente dice cuál de las acciones pedagógicas sería el más pertinente o más adecuado para que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación planteada. Tenemos tres alternativas y ustedes, a ver, léanlo, analícenlo y envíen su respuesta por el chat y luego analizamos las respuestas. Por favor, les voy a pedirle que pongan el número y la letra de la alternativa, correcto. Ya van dos respuestas. Vamos a dar un poquito de tiempo, no hay problema. Nadie más se anima, son dos respuestas. Luz Betty y Maruja. Nadie más. Ya. Mientras los demás colegas van pensando, para que emitan su respuesta, vamos a pedir a los colegas, porque los dos colegas dijeron que es la C. John dice la A, Olga dice la C, Romario dice la A. Primerito dijeron la C. ¿Por qué se inclinaron por la alternativa C? ¿Qué los lleva por ahí? Bueno, es importante tomar una decisión. Podemos solicitarle a cada equipo que presente las razones que ha planteado. Gloria dice recién acaba de Podemos decir Sandro. sintetizar primero las razones Los audífonos, por favor, los audífonos. que los han coincidido. Ya. Los que desean participar activan su micrófono y nos dicen, ¿ya? Ya. Algunos colegas han optado por la alternativa A y otros por la alternativa C. ¿Ya? Vamos a empezar analizando la alternativa C. Dice, pedirles que en parejas redacten un diálogo entre Luis y Francisco en el que el primero convenza al segundo de asumir su responsabilidad en lo ocurrido. Entonces, cuando tenemos un dilema moral, lo que normalmente conviene es que el estudiante tome una posición neutral, ¿ya? Porque ahí hay dos valores en juego. Uno de los valores es la fraternidad, que es el afecto, el cariño, la estimación a un hermano o a una persona que lo consideramos como hermano. Y la otra es, pues, la verdad, ¿no? Decir la verdad. Entonces, allí entran en conflicto dos valores. Decir la verdad o la fraternidad, el cariño, el afecto que tenemos, pues, hacia un hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar un dilema moral, eso recuerden, el docente no debe parcializarse con ninguno de los, o sea, no debe inclinar, no debe orientar de que la verdad es mejor o la fraternidad es mucho mejor, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos acá, dice, pedirles que en parejas redacten un diálogo entre Luis y Francisco en el que el primero, o sea, Luis, convenza al segundo, a Francisco, de asumir su responsabilidad en lo ocurrido. O sea, estamos orientando de que lo esencial es, pues, decir la verdad. Eso es lo mejor y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ya hay una parcialización del docente. El docente está orientando, está diciéndoles con esta actividad de que el valor de la verdad es primero, es más importante. Luego solicitarles que representen el diálogo frente a sus compañeros, va a desarrollar, ¿no? Eso. A partir de esto, evaluar en plenaria cuál de todos los diálogos resultó ser más convincente y por qué. Finalmente, reflexionar sobre el sentido de haber realizado estos diálogos. Entonces,
Cuando nosotros hacemos una reflexión ética, lo ideal es ser neutral. Dejar a los chicos que analicen por qué decir la verdad sería mejor y cuál sería la consecuencia de decir la verdad y cuál sería la consecuencia de la fraternidad. Luego de eso, intercambiar ideas, propuestas, consensuar, etcétera. Y la decisión que van a tomar va a ser más elaborada, más sustentada, ¿no? Entonces, por ahí, la alternativa C estaríamos descartando porque se orienta a priorizar el valor de la verdad. Ahora vamos por la alternativa B. Pedirles que en equipo se escriban las principales razones por las que debería elegir la fraternidad como un valor importante para tomar una decisión. Entonces, en la alternativa B, ya prioriza el docente, dice, sobre eso va a desarrollar sus actividades, de que el valor de la fraternidad es lo primero. El hermano, pues, por encima de los valores de la verdad. Eso es lo principal. Entonces, allí también vemos que hay una parcialización del docente, hay una inclinación del docente de inclinar la balanza hacia, en la toma de decisión del estudiante, hacia el valor de la fraternidad. Por ahí también estaríamos descartando. Entonces nos quedaría por descarte la alternativa A. ¿Y por qué la alternativa A sería pues la más adecuada? Dicen, pedirles que individualmente anoten qué deberían hacer Luis. O sea, cada niño va a anotar qué debería hacer Luis. Entonces allí va a haber diversidad. Algunos niños seguramente van a decir, Luis debe contar la verdad, pase lo que pase. U otros niños dirán, Luis debe proteger a su hermano y no decir la verdad para que su hermano pueda desarrollar sus habilidades deportivas del balonmano, ¿no? Luego, dicen parejas, solicitarles que elaboren un cuadro de doble entrada en el que comparen las consecuencias de contar lo ocurrido con las de no hacerlo. Entonces van a hacer un cuadro de doble entrada y dice, ya, ¿cuáles son las consecuencias si dice la verdad? Consecuencias, no irá a jugar, será sancionado, su hermano se molestará, etcétera. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? Uno, su hermano podrá ir a jugar, pero también su hermano se acostumbrará a no ser responsable, ¿no? Entonces, todas las consecuencias. A partir de esto, proponerles que expliquen por qué podría ser válido elegir contar o no lo ocurrido. Una vez que han ya analizado las consecuencias de decir la verdad y de no decir la verdad, van a explicar cuál sería la decisión más acertada, más válida, ¿no? Y luego, todavía al final, van a revisar esa decisión. Puede ser que todavía hay algo que no lo han considerado. Entonces, si vemos, aquí hay una especie de un análisis mucho más neutral, mucho más preciso, porque cuando entran en juego dos valores, entran en conflicto dos valores al que se llama dilema moral, es necesario, primero, ser neutral, segundo, analizar las consecuencias de uno y de otro, comparar cuál sería pues el que menos podría perjudicar, ¿no? Y luego tomar una decisión, pero una decisión informada, no por apasionamiento ni por el cariño que uno le tiene a alguien, ¿no? Sino por las consecuencias que podría ocasionar. Entonces, no sé si hasta ahí queda claro. Algunos colegas marcaron la alternativa A. Mis felicitaciones, esa es la correcta. Pero también las que marcaron la C seguramente ahorita están viendo, ¿no? De que cómo tienen que afrontar un reto o un caso de este tipo. No sé si habrá alguna pregunta o quedó claro, estimados colegas. Sí, maestro.
Buenas noches, maestro. Buenas noches con todos. Queda. Mire, Ya. sí, analizando, bueno, yo marqué la A, ¿no? Mire, porque acá al leer la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Y también nos habla de reflexión éticamente. Al hablar de reflexión, en la B, cuando dice debería elegir la fraternidad, no hay reflexión, sino está direccionando. La palabra clave para descartar es debería elegir, ¿no? Porque prácticamente con eso lo direcciona. Y en la C, no se trata de convencer. Cuando tú estás convenciendo, tampoco reflexionas. Entonces, la palabra convencer es la palabra clave que prácticamente lo está botando fuera y dejando libre la A para la alternativa correcta. Gracias, maestro. Está complementando, ¿no? Cuando Sí, hablamos estoy de completamente, sí. reflexión, Una complementación que con unas palabras claves, como en el examen nos va a faltar tiempo y son grandes las escrituras, los textos para leer. Deberemos iniciarnos con pequeñas tips de palabras claves para poder ir descartando y apreciar más para poder hacerlo mejor. Esa es mi participación, profesor. Gracias. ya, gracias, excelente. Cuando hablamos de reflexión, decía el maestro, ¿no? Reflexión, pues, es un análisis profundo. No es que el docente le va a decir, convéncelos, o también va a decir, no, hagan esto, no, prioricen esto, expliquen esto, ¿no? Entonces, la reflexión es una revisión profunda, y por ahí también el maestro dice, ¿no? Eh, no es orientada, tiene que partir de ellos mismos, ¿no? De un análisis. Muy bien, colegas. Entonces pasamos al siguiente caso. ¿Algún otro colega nos ayuda con la lectura, por favor? Buenas noches, yo profesor. Adelante, man. Todos. Un docente tiene como propósito promover la reflexión ética de los estudiantes de sexto grado. Para ello, les presenta la siguiente situación hipotética. Marco recordó que tenía que realizar un trabajo un día antes de la entrega. Se dio cuenta de que, aunque lo empezara en ese momento, ya no le iba a alcanzar el tiempo para terminar. A la mañana siguiente, recordó que Milagros siempre cumplía con sus tareas, así que pensó en copiar su trabajo. Aprovecharía el recreo para que, sin que nadie lo note, pueda copiar varias partes del texto de Milagros, cambiando algunas expresiones. A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para promover la reflexión ética acerca del plagio? A. Pedirles que imaginen que nadie se entera perdón, pedirles que imaginen que nadie se entera del plagio de Marco. Luego, a partir de esto, solicitarles que planteen razones por las que el comportamiento de Marco es incorrecto, aun cuando en este escenario ni Milagros ni Marcos hayan sido sancionados. B. Pedirles que discutan en plenaria sobre cómo debió actuar Marco en la situación presentada. Luego, solicitar que indiquen cuáles son las normas y sanciones que la institución educativa establece para evitar que ocurran situaciones como esta. C. Pedirles que, en equipos, elaboren propuestas para ayudar a Marco a evitar enfrentar nuevamente una situación como esta. Luego, señalar cuál de las propuestas es más adecuada para evitar que Marco vuelva a copiar. Disculpen, Bien, mijito, por ahí está haciendo bulla. Disculpen. sí, coleguitas, por ahí hay un micrófono que se ha filtrado. Bueno, ya. Entonces, ahí tenemos un caso parecido al anterior, ¿no? Se refiere a una reflexión ética, ¿ya? Se refiere Marco que no hace su tarea y quiere copiarse de Milagros, ¿no? Que Milagros es una estudiante cumplida y quiere aprovechar el recreo, que nadie lo vea y copiar la tarea y presentarlo como si él lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente, dice, para promover la reflexión ética? Entonces, ahí tenemos tres alternativas y vamos a marcar el número 2 y la letra de la alternativa que ustedes consideran que es la correcta. Muy bien.
Acá nos dice Patricia, ajá, Salomón, Yarit, Mérida, Johnson, Gloria, ya, Flora. Igual, estamos entre la A y la C. Uy, ya. A ver, miren, es algo parecido a la anterior. Vamos a analizar la alternativa C. A ver, siguen enviando sus respuestas por el chat. Hay dos más, Walter y Demetrio. La mayoría se está inclinando por la C. ¿Ya? Vamos a revisar o analizar la respuesta de la alternativa C. Pedir que en equipos elaboren propuestas para ayudar a Marco a evitar enfrentar nuevamente una situación como esta. O sea, cuando nosotros ya estamos partiendo de que Marco está haciendo mal, ¿no? Está actuando mal, y por lo tanto tenemos que ayudarle para que no pase esto nuevamente. Entonces, allí hay más una propuesta de solución o hay una reflexión ética. Como decía el maestro que participó hace minutos antes, una reflexión implica un análisis profundo. Y cuando damos reflexión ética, reflexión sobre los valores, ¿ya? Pero acá, si nosotros vemos, es ya como una alternativa de solución, ¿no? Seguramente le van a decir a Marco, Marco, sea proactivo, no esperes la última hora, este, así sigues así, no vas a aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es ya más una solución o está orientado a una reflexión. Ustedes dirán. Luego señalar cuál de las propuestas es más adecuada para evitar que Marco vuelva a copiar. Entonces, cuando hablamos de reflexión, hablamos de un análisis, de un estudio pormenorizado. Para eso tenemos que ver las motivaciones, las causas, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en la anterior hablábamos de las consecuencias de decir la verdad o no decir la verdad. Y sobre eso vamos a tomar una decisión. Entonces, acá en la alternativa C más parece como una decisión ya, de ayudar a que esto no Ahora, se... a partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para formular? Pedirles que... Está leyendo en voz alta, ya. Entonces, ahí vamos a dejar la alternativa C. Y algunos ya señalaron que la alternativa A. Ahora vamos a ver la alternativa A. Pedirles que imaginen que nadie se entera del plagio de Marco. Nadie. Ni el profesor, ni Milagros, nadie. Luego, a partir de esto, solicitarles que planteen razones por las que el comportamiento de Marco es incorrecto. O sea, no se entera nadie, pero que planteen razones. ¿Por qué el comportamiento de Marco es incorrecto? Entonces dirán porque es deshonesto, porque no le va a ayudar a aprender, etcétera, ¿no? Aun cuando en este escenario ni Milagros ni Marco hayan sido sancionados. O sea, no sabemos, o sea, cuál va a ser la situación final, ¿no? Entonces, por ahí hay algo que podemos rescatar. Dice que planteen razones por las que el comportamiento de Marco es incorrecto, ¿no? Cuando plantea razones, van a identificar pues las causas, los motivos, las circunstancias. Por ahí no es tan imparcial, pero va por ahí, ¿no? Hay algo, ¿no? Entre la A y la C, yo o cualquiera de nosotros tendría que elegir la A, ¿no? Pero vamos a revisar la alternativa B. Pedirles que discutan en plenaria sobre cómo debió actuar Marco en la situación planteada. Entonces, acá ya prácticamente hay una orientación, ¿no? Estamos ya partiendo de una premisa de que Marco actuó mal.
Luego solicitarles que identifiquen cuáles son las normas y sanciones de que la IE establece para evitar que ocurran situaciones como esta. Si nosotros recurrimos a las normas, a las sanciones, a las reglas, entonces ya no hay pues una posibilidad para analizar, para reflexionar, ¿no? Simplemente decimos, está mal porque las reglas dicen que está mal. Entonces, cuando ya se recurre a las normas, a las sanciones, no hay oportunidad para reflexionar, para analizar, para identificar las causales, los motivos. Entonces, si bien es cierto que la A también hay una pequeña orientación, porque dice que el comportamiento de Marco es incorrecto, pero da alguna pauta, algún espacio para que puedan plantear razones y argumentar por qué pues esa conducta puede ser incorrecta, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos detenidamente las tres alternativas, la alternativa más pertinente, el que más se acerca al enfoque, el que más se acerca al desarrollo de competencias, sería pues la alternativa A. No sé si alguien tiene algún comentario, colegas, o alguna pregunta. Al parecer estamos claros. Pasamos a la pregunta 3. ¿Algún colega nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo leo, profesor. Adelante, man. Una estudiante, una estudiante les cuenta a sus amigas lo siguiente. Estoy muy molesta. Mi mamá es una mandona. Ayer en la noche me peleé con ella porque nunca me escucha. Siempre quiere que haga lo que ella quiere. Luego de escucharla, sus compañeras le hicieron algunos comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios de las compañeras evidencia empatía? A. Nuestras mamás nos quieren mucho y saben lo que es mejor para nosotras. Piensa que lo que te ha dicho es por tu bien. Mejor conversa con ella. B. Ahora entiendo por qué estás así. Me imagino que debe ser difícil que no tome en cuenta lo que tú quieres y ella sola decida por ti. C. Es que así son todas las mamás. No, mi mamá y yo a veces nos enojamos, pero se nos pasa rápido. Se te va a pasar el enojo, ya verás. Bien, maestra, gracias. Acá lo que hay que identificar es cuál de las expresiones dice evidencia empatía, ¿no? Entonces, tenemos que manejar el concepto, la definición de empatía. ¿Qué es empatía? A ver, ya tenemos 9 respuestas, 10. Vamos a revisarlas. ¿Ya? Luz Betty, Lenovo, Yarit, Isabel, Jones, Gloria, Flor, Patricia, Mérida, Mariela, Patricia y Delfonso, Salomón, Norma, Doris, Olga, Walter, Demetrio, Flor, bien. La mayoría dice la B, pero por ahí alguien dijo la A. ¿Ah? Vamos a analizar la B. Dice, ahora entiendo por qué estás así. Me imagino que debe ser difícil que no tome en cuenta lo que tú quieres y ella sola decida por ti. Claro, empatía en términos así coloquiales decimos, ¿no? Es estar en el zapato del otro. O sea, ponernos en la condición de la otra persona para poder comprenderlo mejor. Entonces, cuando dice, ahora entiendo por qué estás así, entonces se está poniendo en el lugar de la otra niña, ¿no? Me imagino que debe ser difícil que no tomen en cuenta lo que tú quieres y ella sola decida por qué. ¿Hay empatía? Sí, ponerse en el lugar del otro, comprender para poder ayudarla. Ahora, la uno creo, dos creo que marcaron la alternativa A. ¿Ya?
Dice, nuestras mamás nos quieren mucho y saben lo que es mejor para nosotras. Piensa que lo que te ha dicho es por tu bien. Mejor conversa con ella. Entonces, acá, ¿qué estamos dando? Estamos dando nuestra opinión. No estamos poniéndonos en el lugar del otro, de la otra persona. Entonces, la A más es una opinión personal que, por muy válida que sea, no es pues esa habilidad, ¿no?, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sino más bien es un consejo, una sugerencia, una orientación, pero no se está poniendo en el lugar de la otra persona que está sintiendo molestia, ¿no? Porque su mamá no le consulta, no conversa y ella, la mamá, decide por la hija qué ropa se va a poner, qué alimento va a comer, etcétera, etcétera. Todas las cosas en las que hay que decidir, la mamá toma la decisión y la niña está molesta. Frente a esta situación, efectivamente, pues la alternativa B es la que expresa esa habilidad de ponerse en el lugar del otro. Y esta habilidad es, pues, hoy en día, en el siglo XXI, una necesidad, una demanda, porque para ayudar a alguien, primero tenemos que ser empáticos, porque nadie puede ayudar si no te pones en su lugar y le das confianza y sobre eso vamos conversando, vamos dialogando y vamos planteando soluciones, ¿no? El primer paso es ponerse en el lugar o en los zapatos de esa otra persona. Entonces, yo creo que la mayoría tiene claro, y sí, pues la respuesta correcta es la alternativa B. No sé si habrá algún comentario o tal vez una pregunta. No creo. Ya. Entonces vamos a pasar al siguiente caso. Otro colega tal vez nos ayuda con la lectura, por favor. ¿Puedo leer? Sí, adelante, maestra. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 4 y 5. Una docente ha planificado diversas actividades que tienen como propósito que los estudiantes de quinto grado analicen situaciones relacionadas con el riesgo de desastres. Una de las actividades consiste en el análisis de la siguiente fotografía. A ver, observen bien la fotografía, colegas. ¿Listo? Ya. Continuamos, maestra. 4. Durante el análisis de la fotografía, 3 estudiantes sostienen el siguiente diálogo. Manuel, se nota que los techos de las casas son inclinados y están hechos de calamina. Seguro, así evitan que el agua de las lluvias se empose en los techos y los dañe. Carola, además, creo que las casas están hechas de adobe y, fíjense, algunas tienen hasta 2 pisos. También se ve que el río lleva bastante agua. Martina, también fíjense en los cerros. Tienen mucha vegetación. Puede ser porque en esa zona llueve mucho. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia el establecimiento de una relación entre elementos sociales y naturales en la fotografía? A, el de Manuel. B, el de Carola. C, el de Martina. Bien, gracias, maestra. A ver, ahí tenemos un diálogo sobre esa fotografía que hemos observado. Y dice, ¿cuál de los comentarios evidencia el establecimiento de una relación entre elementos sociales y naturales en la fotografía? Esto está relacionado con la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Seguramente ustedes han revisado esa competencia y una de las capacidades dice, establece relación entre los elementos naturales y sociales de su localidad, de su entorno. Entonces, ¿cuál de los estudiantes es la que expresa mejor o evidencia ese establecimiento de relación entre los elementos sociales y naturales de la fotografía? ¿Será Manuel, será Carola o será Martina? A ver, respuestas al chat. Ya tenemos 7.
Ya, 11. A ver, Walter, Isabel, Salomón, Patricia, Lenovo, Flor, John, Doris, Maruja, Luz, Mariela, Mérida, Norma. A ver, colega Norma, ¿por qué dice que Carola establece mejor la relación entre los elementos sociales y naturales? ¿O qué elementos naturales y sociales ha establecido la relación, colega Norma? Profesor Crispín, buenas tardes. Sí, Bueno, adelante. yo observo ahí de que combina los dos elementos, ¿no? Carola, tanto los elementos sociales como culturales. Ya, sociales y naturales, ¿no? Y Ya. naturales, y naturales. ¿Cuáles serían los elementos sociales? Las Ya, casas que están hechas de adobe. ya. Las casas que están hechas de adobe son elementos sociales porque es producto de la mano del hombre. Naturales. Correcto. ¿Y cuáles serían los elementos naturales? El río que lleva El río y bastante el agua. agua, pues, ¿no? Que lleva bastante agua. ¿Y ya? ¿Y cuál sería la relación? Yo puedo, maestro. Sí, adelante. Gracias. Yo puse la respuesta de Manuel, Ajá, el A. ¿Por qué? Bueno, en las situaciones sociales sería la construcción de las casas utilizando la calamina y ajá. los naturales sería pues las lluvias, ¿no? Entonces estaría más apuntando a que este comentario de este estudiante establece esa relación entre los elementos sociales y naturales. Ya, gracias, maestra, genial. Miren, si Maestro, bien es ¿puedo? cierto que en Carola también hay dos elementos, ¿no? El río es un elemento natural y las casas es un elemento social. Pero ¿cuál es la Maestro, relación? ¿puedo opinar? Sí, adelante, maestro. Sí, maestro, mi respuesta es la B que es de Carola, pero mire, si nos vamos bien a la pregunta, dice, ¿cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia el establecimiento de una relación entre elementos social y natural? Entonces, hay que ver el orden, elementos sociales primero y naturales después. En el de Manuel, termina en los techos y los daños, o sea, termina, es social, no está relacionado ahí. Termina en social, que estaría cambiando en la inversa. Mientras en el Carola, sí, miren, creo que las casas están hechas de adobe, es social. Y de ahí para allá, fíjese, algunas tienen hasta 2 pisos, ya hasta sigue social. De ahí también se ve que el río lleva bastante agua, es natural. En el de Martina solo es natural, ahí no hay social. Por ese motivo, Carola creo que es la respuesta correcta, porque lleva el orden además de la pregunta, que es social primero y luego natural. No sé si estoy en lo correcto, maestro. Ya, Profesor, ¿me permite? Maestro, disculpe, para rectificarme, sí, concuerdo con lo que dice ahorita el maestro, porque también ahorita me doy cuenta de que ahí en la imagen no está la presencia de repente de la lluvia, pero sí se ve la presencia del río. Entonces, por ahí sí podría Profesor, ser ¿puede de pasar la Carola. imagen? Nuevamente, ¿puede claro. poner la imagen? Y ya, ahorita. Por favor. Ah, ya, ahí está. Gracias. Profesor, yo creo que es la de Manuel, porque la relación que tiene de Manuel, la relación que tienen estos dos elementos, tanto sociales y naturales, es que el techo de las calaminas que son inclinados justamente evitan que el agua de la lluvia se empose en los techos, los dañe. Por eso es que el agua aquí discurre el agua de la lluvia discurre en la fotografía discurre vamos a decirle así, por las calles, ¿no?
Gracias. Bien, gracias maestra. Mira, qué bueno hacer este tipo de análisis porque allí vamos a tener una mejor comprensión. En el de Manuel y en el de Carola sí se evidencian elementos sociales y elementos naturales, ¿correcto? Pero ahí la pregunta dice es, que se evidencia el establecimiento de una relación de esos elementos sociales y naturales. En el de Manuel, la relación, ¿cómo podríamos decir? Es mucho más directa, porque dice, las personas han construido casas con techos inclinados. Esos techos inclinados van a servir para que cuando haya lluvias intensas puedan discurrir rápidamente y no afecten a la casa. Entonces, esa relación es mucho más directa, más cercana. En cambio, en el de Carola, la relación es muy distante. Dice que hay casas hechas de adobe y fíjense, algunas tienen hasta 2 pisos. También se ve que el río lleva bastante agua. ¿Y cuál es la relación? O sea, las casas de 2 pisos y el río que lleva bastante agua, ¿cuál es la relación? No hay Entonces, relación. cuando nosotros analizamos en el currículum nacional esta capacidad, ahí ustedes se van a dar cuenta que esta relación no es arbitraria, ¿no? Si tiene su razón de ser. Si nosotros construimos por ejemplo, en la sierra, se construyen techos de 2 aguas, eso es un hecho, es un elemento social, pero está relacionado con el elemento natural de que en esa zona llueve pues mucho. Entonces, ese análisis, colegas, tenemos que hilarlo fino, ¿no? Pero yo pienso que nos lleva a confusión porque sí, pues ahí están los dos elementos, sino que tenemos que ver la relación que existe más directamente. No sé si va quedando claro, colegas. Sí, maestro, gracias. Los recomendaría que La, res- revisen la la respuesta es competencia, la A de Manuel. claro. Ahí hay una relación más directa de que las casas tienen techos inclinados y que estos techos inclinados, cuando hay lluvias intensas o lluvias fuertes, evitan pues de que haya una afectación a la casa. Sí, Ahí hay pero, una relación mucho más directa. O maestro, sea, pero esos techos inclinados no es una casualidad, sino que está relacionado con el fenómeno natural de las lluvias. Eso se da principalmente en la sierra, ¿no? Sí, Cuando profesor. hay sí, lluvias pues Manuel. fuertes, ¿no? Y el orden de la pregunta, que es social y natural, o sea, ese orden, porque mira, si profundizamos un poquito más lo que es los techos inclinados, pero son varios techos. ¿Qué tal si alguna de las calles, los techos están arriba, bueno, está frente a la siguiente casa que está a debajo, ¿no? Y puede, si es una lluvia intensa, puede que malogra las casas contiguas que están en las calles más abajo. Yo miro más por la relación de la pregunta que inicia en sociales y termina en naturales. Ya. No es tan, tan, ¿cómo le podría decir? Tan vinculante porque el conector I es inclusivo, ¿no? O sea, el orden no afecta la inclusión, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Como yo como frutas, manzana y plátano. Y puedo decir, yo como frutas, plátano y manzana. Casi que no afecta, ¿no? Porque ese conector I es inclusivo. El orden ahí no es muy relevante tal vez para determinar la respuesta, ¿no? Sino que tenemos que mirar bien la relación que existe entre ese elemento natural y los elementos sociales. Listo, La muchas relación, gracias. Listo. profesor, sería de que ¿por qué se construyó estas casas en un nivel inclinado? Porque allí llueve bastante, ¿no? Y ese nivel le va a permitir al agua
correr, fluir hacia afuera de la casa. Exacto, o sea, frente a buenas un noches. fenómeno, una respuesta pues cultural, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Eso, y me imagino que es un aporte cultural de experiencias. Primero hicieron sus casitas de paja y después de calamina, después ahora tenemos ya Eternit, Alucín, o sea, va mejorando, ¿no? Pero esa es una relación que tiene con la lluvia. Maestro Crispín, buenas noches. Sí, adelante, man. Disculpe, creo yo una sugerencia. Bueno, usted dijo que el día de hoy vamos a trabajar la competencia de construir su identidad y nos ha explicado cada una de las capacidades. Entonces, de repente, no sé si las casuísticas también deberían ir relacionadas a esta competencia, porque ahorita estamos tocando otra competencia y otra capacidad. Entonces, por ahí de repente incluso podemos tener de repente esos pequeños dilemas o confusiones. Ya, gracias por la sugerencia, maestro. Sí, vamos a analizar todas las competencias a lo largo de las semanas que tenemos. Hoy día hemos empezado por construir su identidad y los casos vienen pues así un poco combinados, ¿no? Pero vamos a ir retroalimentando, vamos a ir repasando, no hay problema, pero si se podría tal vez, es un poco complicado seleccionar los casos de una sola competencia, ¿no? Porque en un examen viene de todo un poco. Entonces, también la sugerencia es válida, vamos a ver cómo podemos reajustar esto, pero vamos avanzando, colegas. Y a las siguientes semanas vamos a analizar la siguiente competencia hasta que vamos a terminar analizando las 5 competencias del área personal social. Pero maestro, aquí se trata no de memorizarnos una competencia, unos casos, sino de reflexionar y de manera clara poder comprender las situaciones, sea de una competencia o de otra, para de esa manera agilizar en el examen. O sea, no es aquí el error de la competencia o que si se está tratando de una sola competencia. A mí me gustó el caso porque nos ha hecho reflexionar y ver que tenemos que estar preparados para todas y si es mejor si las combina, perfecto. Sí, maestra, no, exacto, eso es la idea, ¿no? De que tengamos casos de todos los tipos, de todas las competencias, ¿no? Sino que por el tiempo no podemos dedicarnos mucho a la teoría porque cansa, pues no, todos sabemos, ¿no? Que mucha teoría también cansa, ¿no? Entonces queremos hacerlo más Avancemos, maestro. concreto posible y las siguientes vamos a ir analizando las siguientes competencias. Bien, siguiente caso. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura? ¿Quién podría? Entonces, cuál sería la opción anterior? El 4, la alternativa A, el de Manuel. Gracias. Ya. Pasamos al caso 5. ¿Algún colega nos ayuda con la lectura, por favor? Leo, profe. Adelante. En otro momento de la sesión se produce el siguiente diálogo. Sara, yo creo que si llueve mucho habrá inundaciones. No hay forma de evitar las lluvias tan fuertes y por eso tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? Docente, ¿recuerda lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Sara, sí, llovió durante varios días. El río se desbordó y muchas casas se inundaron. Docente, ¿y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca sí se dañaron? Sara, es porque el río se desbordó. Las aguas no alcanzaron a las casas que estaban más lejos. Docente, entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre? En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones no se evidencia en las intervenciones de la docente? A. Recoger saberes previos. B. Generar conflicto cognitivo. C. Promover la transferencia de aprendizaje. Gracias, maestra. Bueno, esto también es importante
identificar, ¿no? Porque nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje vamos recogiendo saberes previos, vamos generando un conflicto cognitivo que nos ayuda pues a investigar, a avanzar o a desarrollar aprendizajes prácticamente. Y también hay promoción o transferencia de los aprendizajes. Ahí la pregunta es, ¿cuál dice no se evidencia, no aparece en el diálogo entre el docente y la estudiante? A ver, respuestas al chat, colegas, por favor, luego analizamos las respuestas. Ya, van 5. Ya, Isabel, Mariela, Salomón, Walter, Romario, Mérida, ya. La mayoría apuesta por la alternativa C, pero hay unos pocos colegas que han enviado su respuesta con la alternativa A, ¿ya? Bien, vamos a analizar la alternativa A y la alternativa C. Recoger los saberes previos. ¿Qué es recoger los saberes previos? Es rescatar, activar lo que el estudiante ya sabe, ya conoce, ya tiene una experiencia. ¿Eso no se evidencia en el diálogo, colegas? Cuando dice, por ejemplo, Sí se ¿recuerdas ve, lo sí que está ahí. sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra localidad? Y Sara dice, sí, llovió durante varios días, el río se desbordó y muchas casas se inundaron. ¿Eso ustedes no creen que ya es parte de la experiencia del estudiante? Es un saber previo. Es un saber previo. Por lo tanto, esa no sería la respuesta. ¿Correcto? Ya, la alternativa C, promover la transferencia de los aprendizajes, ¿ya? Aplicar a situaciones nuevas. Eso se evidencia en el que se llama, en el diálogo, No, eso no hay. no hay, ¿no? Porque No queda hay, las mujeres solamente no. en el conflicto cognitivo donde da un reto, ¿no? ¿De qué depende que ocurran desastres? Y le deja al chico pensando, con ganas de investigar, de buscar información, de analizar, de sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Pero no hay en el diálogo transferencia. A ver, apliquen esta información o este conocimiento que tenemos a otro desastre, ¿no? ¿Cómo podríamos prepararnos para el sismo? Si diría, ahí sí, ¿no? Aplicación a una situación nueva no hay. Por lo tanto, ahí pide de que no se evidencie en la intervención. Entonces, la respuesta correcta sería pues la alternativa C. La transferencia no se evidencia en el diálogo. Muy bien, Yarit, la B nos dice, ¿no? Conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es el reto, el desafío, ¿no? El que va a desequilibrar cognitivamente al estudiante. Entonces, hay una serie de rescate de saberes previos, pero al final el docente le da una pregunta potente, ¿ah? Entonces le dice, ¿de qué depende que ocurra un desastre? No le dice solamente de la lluvia, del desborde del río, sino un desastre más grande, ¿no? General. ¿De qué depende que ocurra un desastre? Entonces, eso es un conflicto cognitivo para el estudiante, porque eso le va a permitir investigar, buscar información, comparar, extraer, etcétera. Y luego contestará esa pregunta, ¿no? Eso es un conflicto cognitivo. Por lo tanto, la alternativa B, colegas, no sería porque está presente ahí. Lo que hay, la pregunta nos pide es que no evidencie en este diálogo. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa C. Muy bien. Pasamos al caso 6. A ver, otro coleguita, por favor, con la lectura. Leo, profesor. Adelante, maestro. Dado que los estudiantes van a participar en la yunza de la comunidad, el docente, ay, no se puede leer, hay un cuadro ahí que no me permite. Ah, ya. El docente desea planificar una actividad, dice.
Ya, para que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad y el A par- reconocimiento, debe decir, de las prácticas. Ya, no se puede leer porque hay un cuadro. No sé qué le hago a ese cuadro. Eso que ya mi Un cámara... cuadro Eso Yo que sí lo sale leo, yo sí hablando, leo. Cuadro, presione minimice. y súbalo más arriba. Minimice y luego lo levanta un Claro. poquito más arriba, presionado. Ya está ahora sí. Ahora ya Ajá. está, gracias, A ver, profesor, está bien. A ver. Leo. Acerca de su... Ya. A ver, ¿dónde estoy? Dado que los estudiantes van a participar en la IUNSA de la comunidad, el docente desea planificar una actividad para que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad a partir del reconocimiento de las prácticas culturales de su comunidad. Tomando en cuenta el propósito del docente, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente? A. Solicitar a los estudiantes que elaboren una guía de observación que permita recoger información sobre la festividad de la IUNSA. Luego, pedirles que apliquen la guía en la IUNSA de su comunidad. Finalmente, solicitar a los estudiantes que compartan en plenaria la descripción del observado. B. Solicitar a los estudiantes que indaguen sobre la historia de la festividad de la IUNSA en el Perú. Luego, pedirles que pregunten a las personas de su comunidad por qué es importante esta fiesta. Finalmente, solicitar a los estudiantes que expliquen si la IUNSA es una fiesta importante para ellos y por qué. C. Solicitar a los estudiantes que intervengan el origen de la festividad de la IUNSA en el Perú. Luego, pedirles que comparen cómo se realiza la IUNSA en diferentes regiones del país. Finalmente, solicitar a los estudiantes que señalen cuáles son los elementos más característicos de la IUNSA en cada región. bien, gracias maestra. Ahí tenemos un caso donde el docente va a aprovechar pues la festividad de la IUNSA en su comunidad y el propósito es que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad a partir del reconocimiento de prácticas culturales de su comunidad. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente? ¿Cuál sería el que mayor réditos puede darle al docente para que logre su propósito? Enviamos respuestas al chat, colegas, por favor, y luego vamos a ir analizando. La B sería maestro. ¿Por ¿Ya? qué? Porque en la parte donde dice solicitar a los estudiantes que expliquen si la IUNSA es una fiesta importante para ellos y porque si están reflexionando acerca de su identidad, o sea, de ellos mismos, de uno mismo, que expliquen la IUNSA es una fiesta importante para ellos y por qué. Entonces, esa parte lo daría la opción de la respuesta correcta. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver las respuestas. Vela, 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 vela. Yo creo que todos, ¿ah? Porque hay una C también. Ya bueno. Patricia. Ya. Ah, no, de acá es B, B, B. Muy bien. Casi la mayoría marca la B, ¿no? Cuando hablamos de reflexión, tenemos que tomar en cuenta de que es un proceso de análisis, de dejar un poco los apasionamientos, porque a veces decimos, no, es una costumbre y porque es una costumbre hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esos afectividades, esos apasionamientos, tenemos que un poquito dejar a un lado y analizar neutralmente. A eso se les refiere reflexión. ¿Y sobre qué van a reflexionar? Sobre su identidad, sobre su costumbre, sobre las festividades de la IUNSA en ese caso, ¿no? Entonces, la alternativa B dice, solicitar a los estudiantes que indaguen sobre la historia de la festividad de la IUNSA en el Perú. Van a investigar, van a indagar, ¿no? Tal vez hay diversas formas de celebrar esta festividad en diferentes contextos. Luego pedirles que pregunten a las personas de su comunidad por qué es importante esta fiesta. Que pregunte, ¿no? A ver,
tal vez van a hacer una entrevista a una persona A, B, C o autoridades y les digan por qué es importante. Entonces, seguramente las personas van a argumentar, ¿no? Es importante porque une a las personas, es importante porque genera alegría en el pueblo, es importante porque tal vez nos genera ingresos económicos, vienen los turistas, etc. Podría argumentar, yo estoy suponiendo un caso hipotético, pero les va a preguntar o les va a permitir que los estudiantes hagan una entrevista y pregunten por qué es importante esta fiesta. Finalmente, solicitar a los estudiantes que expliquen si la YUNS es una fiesta importante para ellos y por qué. Cuando nosotros ya preguntaron a las personas de la comunidad y luego los estudiantes van a sacar como una especie de conclusión si es importante o no es importante y por qué. Entonces, cuando decimos por qué, estamos dándole la oportunidad de que argumenten, ¿no? Den razones, fundamentos. Entonces sería una alternativa bastante acertada, colegas, que podría pues permitir que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad, porque hay muchas costumbres que no necesariamente favorecen el desarrollo o integran a la familia, ¿no? Muchas veces no son tan buenos como parecen, ¿no? Pero como es costumbre, a veces se repite sin reflexionar. Entonces es importante esto, el análisis y la reflexión de las costumbres, de la identidad, para poder ir corrigiendo tal vez algunas que no están bien y ir fortaleciendo algunas que sí están bien. Porque también hay identidades, prácticas sociales muy buenas, ¿no? Como por ejemplo esto de los jueces del agua, ¿no? Tenemos acá en la comunidad en la provincia de Payasca, en Ancash, está reconocido como patrimonio cultural, que hay una gestión muy eficiente del agua, ¿no? Hay autoridades que controlan, que vigilan, que consensúan y dan la oportunidad que el agua pues se distribuya de manera equitativa, de manera pertinente a los que necesitan, etcétera, ¿no? Entonces, si estas costumbres o esta identidad se analiza y se concluye que es correcta, es positiva y favorece, entonces esta costumbre hay que ir fortaleciéndolo, ¿no? Hay que ir replicando en las nuevas generaciones. Pero si hay otras costumbres que no, igual pues no, hay que tratar de modificar algunos parámetros. Muy bien, colegas, todos han acertado con la respuesta correcta. Vamos al caso 7. ¿Algún colega nos puede leer, por favor? ¿Nadie se anima? A ver, profesor, Leo. yo voy a leer. Adelante, maestro. Ya. 7. En una institución educativa ubicada en la región costa, durante una actividad de intercambio de loncheras, la docente... Que apague su audio. A ver, voy a silenciar a todos, por favor, y ya activa su micrófono, maestro, para leerlo. A ver, coleguita, ya he silenciado a todos, por favor, active su micrófono. Está entrecortado, no se escucha. Ah, sí, sí, sí. 7. A ver, yo leo, profesor. A ver, Mariel, a ver, coleguita, por favor, no está saliendo bien su audio. Vamos a dar la oportunidad a la colega Mariel para que pueda leerlo. Gracias. Adelante, maestra. Dice, en una institución educativa ubicada en la región costa, durante una actividad de intercambio de loncheras, una docente de segundo grado presencia el siguiente diálogo entre sus estudiantes. Pepe, yo traje chuño. ¿Quién quiere que le invite? Hilda,
¿Qué es eso? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? Ana, está quemado. ¿Por qué? ¿Por qué su cáscara es tan oscura? Pepe, ¿cómo no van a saber qué es el chuño? Yo nací en Puno y en mi pueblo colocamos las papas afuera para que la helada las congele. Luego se las quita el hielo, se las pisa, se las seca y ya está el chuño. A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más adecuada para promover el diálogo intercultural entre sus estudiantes? A. Pedir a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño. Luego, solicitar a los estudiantes que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias. Finalmente, proponerles que averigüen las recetas a base de papa usada por sus familias y que las intercambien con sus compañeros. B. Indicar a los estudiantes que expliquen por qué creen que la papa es tan consumida en nuestro país. Luego, pedirles que nombren los platos que prefieren y que usen como ingrediente la papa. Finalmente, solicitarles que elaboren un afiche sobre el origen y la preparación del plato que nombraron. C. Solicitar a Pepe que comente en qué platos se consume el chuño. Luego, mostrar a los estudiantes que la técnica del chuño es una forma de conservación de alimentos que existe desde la época prehispánica. Finalmente, explicarles por qué es necesario valorarla. Ya Bien, pues. gracias maestra. A ver, alternativas al chat, las respuestas. 7 y su letra. Ya, Chabela, Walter, Patricia, Isabel, John, bien. Ahí, ya, Janet, Mariela, Salomón, muy bien. Patricia también, ya. Algunos están en alternativa A, otros por la B. Bien, cuando nosotros hablamos de diálogo intercultural, estamos frente a la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces allí vamos a encontrar la competencia como una especie de promover, pues, ¿no? La valoración a la diversidad, el respeto a la diversidad y la convivencia armoniosa, ¿no? Donde hay un principio básico. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Por lo tanto, cuando encontramos casos de interculturalidad, lo primero que tenemos que procurar es el respeto, ¿ya? El respeto. Por ejemplo, en este caso, se sorprenden el chuño, ¿no? No conocen qué es, cómo es, parece que está quemado, etcétera, etcétera. Entonces, primer aspecto que tenemos que enfatizar es el respeto por la diversidad. Entonces, ¿cuál de ellos sería el más pertinente? Vamos a leer la alternativa A. Pedir a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño. Entonces, vamos respetando, pues, ¿no? El producto que ha traído Pepe, ¿no? ¿Qué platos se prepara con chuño? Nos dirá sopa, nos dirá segundo, etc. Luego, solicitar a los estudiantes que expliquen de qué otras formas consumen papa en sus familias, porque el chuño se prepara la papa. Entonces, los de Puno tal vez lo consumen como chuño en diversos platos. Y los de la costa tal vez pues la papa lo utilizan para preparar otros productos, ¿no? Papa a la huancaína, puede ser, etcétera, etcétera. Diversos platos. Finalmente, proponerles que averigüen las recetas a base de papas usadas por sus familias y que las intercambien con sus compañeros. Entonces, allí vamos a encontrar una diversidad del uso de la papa.
Cada familia dirá, nosotros utilizamos papa en la huancaína, nosotros en Pachamanga, nosotros utilizamos la papa en este, tortillas, etcétera. Y van a intercambiar. Al intercambiar, van a conocer cómo ese producto de la papa se utiliza pues de diversas maneras. ¿Se está promoviendo la interculturalidad? Sí, colegas. Primero se respeta los productos novedosos que nos parecen raros y luego se hace un intercambio. Pero alguien dijo por ahí la B, indicar a los estudiantes que expliquen por qué creen que la papa es tan consumida en nuestro país. Bueno, no tiene nada que ver con la interculturalidad, ¿no? Luego pedirles que nombren platos que prefieren y que usen como inherente la papa. Bueno, por ahí está bien. Finalmente, solicitarles que elaboren un afiche sobre el origen y la preparación de platos que nombraron. Pero no hay ese intercambio. En la interculturalidad es el respeto y el intercambio cultural que puede existir, ¿no? De conocer de qué formas se utiliza la papa. Entonces, si yo tendría que elegir entre la A y la B, la más pertinente pues sería la alternativa A. Bien, colegas, pasamos al siguiente caso. ¿Algún colega nos ayuda con la lectura, por favor? A ver, maestro, voy a leer yo. Adelante, John. Una docente desea activar los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de justicia. Para ello, les pide que conformen grupos. Una vez agrupados, les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan. Después de que cada grupo ha representado su escena, la docente les pide que expliquen por qué consideran que el caso dramatizado evidencia una injusticia. Pregunta: ¿por qué esta actividad es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? A. Porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles o si no cuentan con conocimientos previos respecto al tema. B. Porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten. C. Porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención de los estudiantes y promueve su participación. Bien, gracias, maestro. Acá hay un casito, ¿no? El docente quiere que los estudiantes incorporen o conozcan sobre la justicia y les pide que en grupos dramaticen una escena de una injusticia que ellos han visto o conocen, ¿no? ¿Por qué esta actividad, dice, es pertinente para activar los saberes previos? Ojo, la pregunta es específica, ¿por qué es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? Respuestas al chat, por favor. Va uno, ya, Maruja. Hay otro más, Salomón, Patricia, ya, John Smith, ya, Isabela, también, muy bien. Casi todos están respondiendo la alternativa B, Isabel, Olga. Correcto, porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten. Eso es pues el conocimiento previo, ¿no? Lo que nosotros ya manejamos o conocemos de acuerdo a nuestras experiencias, las informaciones que tenemos y lo vamos a explicitar, lo vamos a demostrar. Esos conocimientos pueden estar ajustados al concepto de injusticia o tal vez no, eso ya es tarea pues del desarrollo de la sesión, pero esta actividad de dramatización va a servir para sacar esa información, activar esos saberes previos, esos conocimientos que ya posee el estudiante. Correcto, colegas, la alternativa B. Siguiente, coleguitas, el siguiente caso, ¿alguien lo podría leer? Yo nuevamente, ¿está bien? Ya, Mariel, adelante. Gracias. 9.
El docente pidió a sus estudiantes que dibujen a su animal favorito. Enrique, un estudiante de primer grado, decidió dibujar un león. Él se esforzaba para que su león salga lo mejor posible, pero como no quedaba como quería, lo borró varias veces. De tanto borrar, la hoja quedó manchada y, al ver esto, Enrique se molestó y la rompió. Todos sus compañeros lo miraban sorprendidos. Ante lo sucedido, el docente se propone ayudar a Enrique a que desarrolle la autorregulación de sus emociones. Después de que Enrique se ha calmado, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para su propósito? A. Pedirle que reflexione preguntándole qué generó que se molestara tanto. Luego, explicarle que un dibujo no es tan importante como para que se moleste. Finalmente, motivarlo para que se proponga no volver a molestarse ante una situación similar. B. Pedirle que se disculpe con sus compañeros por su comportamiento. Luego, explicarle por qué no es correcto molestarse. Finalmente, entregarle otra hoja para que vuelva a hacer su dibujo, indicándole que no es necesario que su dibujo salga perfecto. C. Pedirle que trate de explicar qué sintió antes y después de romper la hoja. Luego, pedirle que indique qué otras acciones podría haber realizado en lugar de romper la hoja. Finalmente, orientarlo a que identifique cuáles de estas acciones no lo afectan a él ni a los demás. Bien, colegas, gracias. Haber respuestas al chat. Ya, 8, 8, 8, 8. 9, ya. Patricia, Walter, Flor, Chabela, Maruja, Lenovo, Romario, Salomón, Elizabeth, Norma, Flores, Olga, ya. Toditos, la C. Y colegas, cuando nosotros queremos promover el desarrollo de la autorregulación de las emociones, lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos, ¿no? Comprender que esa emoción es natural, que todos lo sentimos, y pedirle, ¿no? Que recuerde qué sintió antes y después de romper la hoja. Luego pedirle que indique qué otras acciones podría haber realizado en lugar de romper la hoja. O sea, cuando hay una emoción, hay varias formas de poder abordarlo. Tal vez tomar aire, tal vez salir a dar una vuelta por la institución, etcétera. No puede haber otras alternativas. Finalmente, orientarlo a que identifique cuáles de estas acciones no lo afectan a él ni a los demás. Entonces, ahí va a seleccionar algunas acciones ya reflexionadas que no le van a afectar ni a él ni a los demás, ¿no? Entonces, es una buena estrategia para poder autorregular estas emociones. Bien, colegas, eso sería por ahora. Nos gana la hora, creo que tienen otra actividad a las 8. Él me pidió de que hasta 10 para las 8, a 10 para las 8. Muchas gracias, colegas. Vamos a seguir trabajando las siguientes clases seguramente y vamos a ir analizando otros casos. Te remiten, profesor, Gracias, la profesor. la Sí, grabación. vamos a compartir Gracias, el material, no profesor. se preocupen. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor Reimer, muchas gracias. Hasta ahí la participación. Gracias, maestro. Gracias. Hasta mañana. Gracias, coleguitas. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias, profesor Crispín. Colegas, Gracias. nos vamos despidiendo. Voy a cerrar sala Muchas porque en gracias, breve muy iniciamos con amable. otro grupo. Hasta mañana, profesor. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta mañana. Mañana nos reencontramos de 7 a 9 de la noche, por favor. Gracias. Gracias, profesor.